Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, está por todas partes, el cambio climático. Efectivamente. Pero vamos a hacerlo analizando un debate muy interesante entre dos científicos españoles. Visiones bastante... Enfrentadas. Sí, sí. Por un lado, la postura, digamos, más de consenso, la que habla de emergencia climática por causa humana. Y por otro, una voz experta que, bueno, pone matices, ¿no? Cuestiona un poco la alarma y critica aspectos de ese consenso. Exacto. La idea es desgranar un poco los argumentos clave que salieron en esa discusión. A ver, ¿es para tanto como dicen? ¿O hay otros factores, otras perspectivas históricas que igual? Que igual se nos escapan. Eso es. Incluso lo de la terminología es curioso, ¿no? Cómo hemos pasado de calentamiento global a cambio climático. Alguno habla ahora de enrarecimiento, pero bueno, eso no entró tanto en este debate en concreto. Al grano. El primer punto caliente, nunca mejor dicho, es si existe el cambio climático actual y, sobre todo, ¿por qué? Claro. La visión, digamos, mayoritaria, que dice: Pues habla de un calentamiento muy rápido. Casi 2 grados en siglo y medio, ¿eh? sí, y lo relaciona directamente con el aumento del CO2, que ya estamos por encima de las 400 partes por millón. Niveles y una velocidad de aumento que, según esta visión, no se habrían visto antes en los registros. ¿Eso dicen? El mecanismo es el conocido efecto invernadero. Entra la radiación del Sol, pero el calor que devuelve la Tierra, pues gases como el CO2 lo atrapan. Un efecto natural, pero ahora digamos dopado por ese exceso de gases. Suena, bueno, bastante directo. Pero ¿qué objeciones pone la otra parte del debate? Pues, a ver, recuerda que el clima siempre ha cambiado. Siempre. Menciona periodos cálidos históricos, ¿sabes? El óptimo climático medieval, por ejemplo, hace 1000 años en Europa. Ajá. O el periodo cálido romano, incluso antes. Y critica que algunas gráficas famosas, como esa del palo de hockey, Sí, la conozco. La que mostraba estabilidad y luego un pico. esa misma, pues critica que minimizó o directamente eliminó esas variaciones cálidas antiguas. Y eso, claro, generó mucha polémica sobre los métodos que usaron. Entiendo. Pone el foco en que la Tierra ha tenido sus propios ciclos. Exacto. Y habla de ciclos naturales como el Niño, que tiene un impacto brutal en el clima. Cuestiona los modelos predictivos, ¿no? Recuerda predicciones antiguas que, bueno, que no se cumplieron. Ya. Y también pone en duda la fiabilidad de algunos datos de temperatura muy antiguos, o cómo afecta eso de las islas de calor de las ciudades a las mediciones. O sea que no es tan sencillo medir una temperatura global. Claro, e incluso sugiere que más CO2 podría tener efectos buenos, como fertilizar plantas. Dice que la superficie forestal global ha aumentado un poquito. Vale, visiones muy distintas de los mismos datos. Y esto nos lleva al famoso consenso científico, ¿no? ¿Cómo se trató eso? Pues por un lado se sacó la cifra esa del 90-97% de científicos que apoyarían la idea del cambio climático causado por el hombre. La cifra que siempre se oye. Esa es. Y desde ahí se dice que seguir debatiendo la causa es perder el tiempo o dar el mismo peso a opiniones minoritarias. Y la otra parte, me imagino que no estaría muy de acuerdo. Para nada, criticó cómo se cocinó esa cifra, ¿sabes? Que si es engañosa, que si simplifica mucho. Habló de presiones a científicos que dudan, que los llaman leprosos científicos. Uf, fuerte. Sí. Y recordó consensos pasados que luego, pues resultaron ser errores, el geolentrismo o incluso predicciones de enfriamiento global en los 70. Ostras, es verdad. Y sugirió que la política y la pasta, la financiación, influyen. El ejemplo fue, si pides un proyecto de biodiversidad, tienes que meter cambio climático para que te lo den. Ya, entiendo. Todo esto, lógicamente, lleva a ideas opuestas sobre qué hacer, ¿no? Impactos, soluciones. Totalmente. La visión del consenso alerta de riesgos graves, fenómenos extremos más frecuentes, olas de calor como las de Córdoba, puntos de no retorno como el deshielo del Ártico, impacto económico en el turismo aquí en España, por ejemplo. ¿Y la solución que proponen? Pues, transición rápida a renovables. Eólica, solar. Dicen que en España ya aportan bastante, casi el 40% con la hidráulica. Hay que dejar los fósiles, vamos. ¿Y la contraparte qué dice? Niega los riesgos. No tanto negarlo, sino... Relativizar el catastrofismo. Dice que estamos mejor preparados que nunca gracias a la tecnología. Tecnología desarrollada irónicamente con combustibles fósiles. curiosa paradoja. Sí. Y critica las renovables, que si son caras, intermitentes, el impacto de los materiales, el suelo que ocupan, vamos, que no son la solución mágica. ¿Y defiende alguna alternativa? Pues llega a defender hasta el carbón como energía barata y fiable, ¿eh?
Cita a China, a Alemania, y apuesta más por adaptarse, por crecer económicamente para poder adaptarnos y por innovar, pero sin centrarse solo en eólica y solar. Mencionaste antes críticas a políticas concretas. Sí se cuestionó si algunas políticas como las de la Agenda 2030 de la ONU podrían usarse para control social. Restringir viajes, controlar lo que gastas por tu huella de carbono. Vaya, Incluso sacó a relucir la historia de Margaret Thatcher y se usó el tema climático para ir contra los mineros del carbón. madre mía, ¿cuántas capas tiene esto? Desde la física hasta la política pura y dura. Es que medir una media global o modelar océanos, atmósfera, hielo, es dificilísimo. Y normal que genere ansiedad, la famosa ecoansiedad. Totalmente. Si resumimos la tensión del debate. Por un lado, cambio acelerado, humano, peligroso, acción ya. Por otro, calma, el clima siempre varió, ojo con las soluciones propuestas que son caras e ineficaces y cuidado con los intereses que hay detrás. Es fascinante verlo lo difícil que es separar la señal humana del ruido natural en algo tan complejo. Y cómo dependemos de modelos que, bueno, que tienen sus límites. Y cómo la política, la financiación, los medios influyen sí o sí. Exacto. Y eso nos deja una reflexión final, ¿no? Más allá de quién tiene la razón científica exacta en cada punto, ¿qué nos dice sobre la ciencia y sobre nosotros como sociedad la forma en que llevamos este debate? Claro, con esas presiones que se denuncian, esa polarización a veces. ¿Cómo afecta eso a nuestra capacidad para afrontar los retos ambientales? Que los tenemos, ¿eh? Sean por la causa que sean. Es algo para darle vueltas, desde luego.